El siguiente programa es responsabilidad absoluta de sus realizadores. Subalternativa Estéreo, marcando la diferencia. Hablemos de familia. Construyendo hogares saludables. Hablemos de familia. Construyendo hogares saludables. Hablemos de familia. Lunes y jueves por Cielos Abiertos y Suba Alternativa. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a Suba Alternativa, en este espacio de Hablemos de Familia. Estamos aquí dando gracias al Señor porque nuevas son sus misericordias y Él nos concede estos espacios para hablar de algunos conflictos que vivimos interna y externamente desde nuestro hogar. Obviamente en primera instancia de una forma interna, pero anhelamos y esperamos que a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, a la luz de ese manual de vida maravilloso que el Señor nos concede, podamos ser fortalecidos, podamos ser animados y podamos perseverar para poner por obra a lo que Él nos ha mandado. Y hoy hablaremos de un tema muy particular en el cual más adelante le estaré dando pues ese paso a Dani Albeiro Aguillón. En la parte técnica está Oranelli, está Dani y también pues les extiende un fraternal saludo. ¿Quién les habla? Diana Karina Pimentel. Dani, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Un saludo muy especial a cada una de las personas que están en sintonía, que se conectan, que acompañan este espacio, también la programación de Suba Alternativa, pero también, por supuesto, en unidad con esta emisora Cielos Abiertos. Para nosotros es de alegría tener esta cita, compartir estos temas, hablar de familia. ¿Por qué? Porque a través de estos mensajes anhelamos y deseamos que las familias puedan fortalecerse, puedan caminar en un vínculo más estrecho y eso lleve a la familia a entender el propósito de Dios que tiene para cada uno en particular y también para la familia. Sí, hoy tenemos un tema bastante dispendioso porque es algo con lo que sufrimos los padres de familia. Y es que antes uno veía en los padres una autoridad, un respeto, veía tantas cosas, ¿verdad? Y uno se sentía vulnerable como niño en el sentido de que dependía de sus padres. Hoy en día vemos totalmente lo contrario, donde son los niños y los hijos quienes toman el control precisamente del hogar, de los padres, nos manipulan, mejor dicho, nos dejamos enredar fácilmente de unos chiquillos apenas. Y por eso hoy el tema es la rebeldía, dolor de cabeza para los padres. ¡Wow! Un tema pues bueno, bastante interesante que estaremos abordando pues en el transcurso de estos minutos, Dani. Sin duda es un tema en el cual muchos también podemos sacarle buena información para poder corregir. Porque cuando hablamos de rebeldía hay mucho que decir, ¿no? Entonces se ha preparado como siempre las preguntas para poder resolver, no sin antes también agradecer a los oyentes que participan, que comparten, que dan sus experiencias, que generan su opinión sobre el tema. Entonces es muy importante recalcar una vez más el tema. Estaremos hablando de la rebeldía y le hemos puesto este título, La rebeldía, un dolor de cabeza para los padres. Así que ese será el tema, rebeldía.
y para que hablemos de familia y por supuesto la participación, los comentarios de los oyentes. Estaremos atentos durante el transcurso de los próximos minutos para hacer referencia, para comentar y también, si es el caso, si se nos permite, dependiendo la inquietud del oyente, querer aconsejar. Esa es la idea, y precisamente pues sabiendo que el título pues tiene que ver con la rebeldía, qué bonito poder aclarar este concepto, ¿no? ¿Qué es la rebeldía? Porque podemos considerar que son muchas cosas, pero de pronto no sabemos la profundidad, ni la dimensión, ni realmente el significado de qué es la rebeldía, Dani. Bueno, para poder ver qué es la rebeldía, tenemos que señalar lo siguiente. Es muy importante que nosotros pudiéramos comprender que nuestra sociedad se construye a través de reglas, a través de normas. Y eso lo hemos visto en el desarrollo de la historia. Aun cuando nosotros vamos al manual de vida, cuando nos referimos al manual de vida, estaré hablando de la Biblia, de las Escrituras, allí vamos a encontrar también unas reglas, unas normas para poder cumplir. Entonces, nuestra sociedad se ha construido a través de normas. Y entonces, para poder definir la rebeldía es ir en contra de las normas, no aceptar las normas. Eso es básicamente lo que tiene que ver con rebeldía, ir en contra de las normas, no aceptar lo que se ha establecido y en este caso rechazarlas. Entonces vamos a encontrar lo siguiente, que generalmente el ser humano es rebelde por su condición natural. Hay normas y el ser humano quiere saltarse esas normas, el ser humano no quiere cumplir esas normas, el ser humano quiere cumplir sus propias normas, pero a la final no tiene ni siquiera normas. Entonces, esto nos ayuda a identificar un poco la raíz, nos ayuda a definir el tema de la rebeldía. Si lo enfocamos en el caso de los niños y en el caso de los adolescentes y de los jóvenes, vamos a tener entonces lo siguiente. El ser humano, como por su naturaleza es rebelde, por supuesto los niños, los adolescentes también van a participar de esa rebeldía. Esa rebeldía empieza a aflorar en los niños en diferentes edades, ¿no? Quizás en los más pequeños. ¿Cómo aflora esa rebeldía? Cuando el niño, por ejemplo, quiere un juguete y el papá no se lo compra o el papá no se lo da, entonces, ¿qué hace el niño? En este caso, el niño pequeño, pues se pone a llorar, se tira al piso y hasta que no le pasen el juguete, no dejará de llorar. Miremos que ahí hay un acto de rebeldía, claro. Pero en la medida que crece, entonces ya el niño ya no es tan pequeño, ya no tiene 3, 4 años, sino ya puede tener 11, 12 años y está ingresando a una edad un poco diferente, que llaman la adolescencia, algunos especialistas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar allí la rebeldía? Que papá y mamá le dicen algo, entonces mamá le da una orden que hacer al niño o la niña, y el niño o la niña pues ya levanta los hombros, ya hace mala cara cuando se le da esa orden y a veces no lo hace o generalmente no lo hace, ¿sí? Entonces sí nos estamos dando cuenta, oyentes, que hay unas reglas, se establece una regla, la sociedad se ha construido sobre esas reglas. Si nosotros pudiéramos ver esas reglas básicas, digamos lo siguiente, el manual de vida nos está hablando de los mandamientos, ¿no? Sí. Y entonces nos dice que amemos a los papás, pero entonces por rebeldía cuando nos mandan nuestros papás no lo hacemos. Nos dice que no adulteremos, no matemos, no mintamos, no codiciemos, ¿sí? Entonces fíjate que a través de esas reglas se está construyendo la sociedad. Cuando el ser humano se rebela, es decir, no quiere esas reglas o quiere hacer lo que desea, entonces se descuadra todo eso. Y por supuesto eso lo vamos a tener con los niños. Entonces hablábamos de los niños pequeños, hablábamos ahora de los adolescentes, pero
si habláramos también de los adultos, aunque nuestro enfoque hoy estará en los jóvenes y aún en los pequeños, los adultos también se quieren saltar las normas. Nosotros también, y eso es algo que debemos reconocer, porque a través del reconocimiento vamos a ir al manual de vida. Entender el manual de vida nos va a llevar ¿qué? A hacer cambios, y a hacer esos cambios tener una vida en paz con Dios y en paz con nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo que podríamos hablar de qué es la rebeldía. Sí, pues sin duda vemos que hoy en día tanto los niños como los adolescentes, los jóvenes, tienen pereza, ¿no? No quieren hacer nada, quieren que todo se les dé como bandeja de plata, no quieren tener ningún esfuerzo. Antes, en mi época y en la época de mi mamá y así sucesivamente, las épocas anteriores, le exigían a uno como aprender, como a estudiar, como a la disciplina, como a ese currículo de Carreño, donde eran esas normas de educación que teníamos que tener, donde teníamos que tener valores, principios, pero todo eso se ha venido perdiendo. Y ahora vemos que nuestros niños, niñas y jóvenes pues andan con una pereza total de no querer hacer absolutamente nada, de querer dominar a los padres, de querer ejercer incluso el control de la casa, pero porque antes se veía más la autoridad en los padres de familia y hoy en día se ha perdido tanto esa autoridad donde los niños y los jóvenes son los que quieren pues poner sus reglas dentro del hogar, Dani. Efectivamente, uno diría que estos tiempos en los cuales estamos se está desarrollando nuestra familia, son unos tiempos más complejos de los que había anteriormente. Bueno, cada tiempo en la historia tiene su problemática. En estos momentos pues hay un énfasis en que efectivamente el joven no quiere hacer caso absolutamente, pero sigamos mirando un poco la raíz, ¿no? Efectivamente, en este tiempo hay como mayor como pensamiento de que no quiero hacer caso. ¿Por qué? Porque de todas maneras si me regañan, pues si es muy fuerte, pues hasta denuncio a mis papás, ¿no? Ajá, se puede sí. denunciar ahora a los papás. ¿Sí? Increíble, pero sí, una cosa es el maltrato, pero otra cosa es la disciplina. Claro, claro. Entonces, miremos un poco la raíz de los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Podríamos encontrar algunas raíces. Ya sabemos que es no someterse a las reglas, la rebeldía es no someterse a esas reglas, no quererlas, no cumplirlas. Pero entonces vamos a mirar algunas situaciones en particular de los hogares. Nuestros hogares colombianos, nuestros hogares bogotanos, los hogares de la localidad 11 de Suba, ¿no? Ajá. Entonces, hay situaciones que pueden generar ese aumento, que era lo que tú estabas mencionando, ¿no? Uh-huh. Anteriormente no se veía tanto porque había más respeto por los papás y cuidado si uno le levantaba los hombros a los papás porque iba a tener algún problema. Ahora eso es completamente diferente. Pero entonces, miremos algunos puntos de esa raíz. La primera es la condición del ser humano, ¿no? El ser humano por naturaleza no quiere cumplir reglas y a partir de allí podemos sacar unos subpuntos que serán muy interesantes y los organizamos para que nuestros oyentes puedan comprenderlo. Entonces, lo general es que el ser humano no quiere reglas y no importa la edad, no quiere reglas. Miramos los niños más pequeños, los adolescentes y nosotros los adultos. Pero específicamente en los niños y los adolescentes empezamos a vislumbrar a través de ese punto principal algunos elementos que nos ayudan a entender por qué su comportamiento. Uno, una disciplina excesiva, es decir, para poder compartir ello, es que prácticamente es con maltrato, con palabras como cuáles se le dice al niño, no sirve para nada, es un burro, no entiende, por ejemplo, vamos a mirar que viene del colegio, tiene clase de matemáticas, le están enseñando a sumar al niño, a multiplicar, a restar o a dividir, y resulta que le dejan la tarea. Entonces el niño no entiende nada, el papá o la mamá pierden la paciencia porque el niño no entiende absolutamente nada y entonces ¿qué se le dice? Pues burro, ¿sí? O bueno, otro tipo de palabras que quizás inclusive no podríamos decir aquí en la emisora. Sí, no sea torpe, no sea bruto, son palabras fuertes porque uno olvida más fácil un pellizco, qué día, a qué hora me lo pegaron, que una palabra que
que hiere el corazón, que penetra en lo más profundo y que retumba en nuestra mente por muchos años, sino por toda la vida, y no nos damos cuenta de las circunstancias. ¿Esto quiere decir que nosotros como padres somos responsables de esa rebeldía de nuestros hijos? Por supuesto que vamos contribuyendo. Hay algo natural, pero nosotros estamos contribuyendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir, no? Entonces le decimos torpe, bruto, burro, y entonces más encima le vamos a castigar, le vamos a pegar. Entonces eso va afectando y va minando el corazón del pequeño. 2, la falta de comunicación. Sí, porque el niño desde pequeño debe recibir comunicación y instrucción de los padres. Desde pequeño, esto es muy importante, padres que nos escuchan, desde bien pequeñito debe recibir comunicación e instrucción. Es decir, preguntarle, escucharlo, pero hay que preguntarle. Entonces, ¿cómo puede ser un ejemplo? Él viene del colegio y le preguntamos, ¿cómo le fue? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal lo que aprendió? ¿Qué tal los amigos? ¿Qué estuviste haciendo? Sí, esto es muy importante, la comunicación para saber cómo está nuestro hijo, nuestros hijos, nuestra hija. Pero nosotros por el trabajo, por las cosas que hay que hacer, no le damos ese tiempo a nuestros pequeños. Entonces, miramos el maltrato físico, es decir, una disciplina excesiva. Un segundo elemento que nosotros vamos a tener es que no hay comunicación. Entonces, eso también va a generar después que el niño cuando es adolescente, ¿qué quiere? Él quiere ser más independiente y ya no quiere hablar. Pero es que si nunca ha podido hablar con los padres, entonces ahora sí completamente se aísla, porque generalmente esos son los patrones. Entonces estamos teniendo la disciplina excesiva, enfocada en maltrato verbal y en maltrato físico. Y también estamos teniendo como un segundo elemento la falta de diálogo. Uno diría, pero es que, ¿qué le pregunto al niño? Ya hemos visto, ¿no? Que viene del colegio y hay varias preguntas que hacerle. ¿Qué tal con la profesora? ¿Qué tal con tus amiguitos? ¿Cómo te fue con Juanito? ¿Con tal cosa? ¿Qué aprendiste hoy? Y participar, obviamente, de ese mundo del pequeño, porque cuando él es adolescente, él quiere independizarse, él quiere tener nuevas ideas. Él que cuando es adolescente ya no ve a los papás como esos referentes, sino los ve ahora como unas personas canzonas. Sí. Unas personas que ahora, mi papá, mi mamá, vamos a hablar. Y entonces ahora sí uno quiere hablar, ¿no? Ven, hijo, siéntate y habla. No, ya no quiero. Entonces le pregunta, ¿no? Uno al hijo, ¿cómo te fue? Y estoy hablando del adolescente. Bien. Pero, ¿y qué tal que hiciste? No, todo bien. Pero cuéntame, ¿cómo te fue con la profesora? ¿Cómo con los amigos? Todo está bien, papá. ¿Sí? Entonces, sí. Imaginémonos, porque no hemos cultivado una comunicación con ellos. Y ahora que están adolescentes, estamos esperando que ellos nos respondan muchas cosas de lo que no hemos hecho. Tú decías, ¿somos responsables? Sí, somos responsables, pero aquí habrá familias de toda clase, es decir, que tienen pequeños a corregir. Ya los que tienen hijos adolescentes, pues vamos a mirar ahorita qué podemos hacer, ¿sí? Porque para cada etapa hay una esperanza, y en las cosas de Dios, en Dios nos generan esperanza. Uno no podría decir, mire, es que ya mis hijos ya tienen 15, 16 años, yo no hice nada, entonces ya están perdidos. No podríamos tomar esa actitud. Obviamente reconociendo de que no hemos hecho las cosas adecuadamente. Entonces, fíjate que cuando hablamos de las preguntas que responden nuestros hijos, pues esos son casos muy comunes, ¿no? Totalmente comunes, donde es muy cierto, nosotros no cultivamos ese diálogo y esa confianza con nuestros hijos, para que ellos realmente nos comenten qué tal su día, cuál es la materia que se le dificultó, cómo le fue en el examen, en la evaluación, cómo es el trato con sus compañeros, le están incitando a cosas indebidas. Generalmente eso pasa, pero realmente qué tanto ha sido incitado o incitada la niña, el niño o el joven en este caso. Y realmente hoy en día simplemente se ve cómo te fue, bien, si saludan, hola ma, chao pa, chao ma, o sencillamente llegan, no saludan, se les dice ven a comer, o sea, no, eso es un cuento, no hay un diálogo. Y se necesita de ello, y ahí es donde se está mostrando realmente la rebeldía, el orgullo, pero fue algo, lamentablemente, tengo que decirlo, causado también por nosotros mismos,
sin evadir la responsabilidad que tienen también nuestros hijos, ¿no? Que es importante. Entonces ya hemos visto qué es la rebeldía, ya hemos visto algunos aspectos de lo que genera la rebeldía a nuestros hijos, ¿verdad? Que es la condición del ser humano, porque pues no queremos cumplir reglas, ¿verdad? Porque tenemos una disciplina excesiva con nuestros hijos donde se pierde como ese vínculo. Antes de fortalecer el vínculo de padres e hijos, lo que se hace es completamente lo contrario, y donde no hay un diálogo ni una comunicación con ellos porque tampoco lo hemos cultivado. ¿Nos falta algún aspecto o vamos a la siguiente pregunta de cómo poder afrontar esa rebeldía con nuestros hijos, Dani? No, solamente decir lo siguiente antes de abordar la pregunta que viene, y es que teniendo eso claro de que hay un problema de rebeldía, vamos también nosotros a entender lo siguiente. No sé si tú has escuchado, es que mi hijo llega a la adolescencia y se está portando de una manera que no hace caso absolutamente para nada. Entonces, quizás el no atender una información adecuada va a hacer que no comprendamos lo que está pasando con nuestros hijos. Entonces, ¿qué debemos comprender? Lo que hemos dicho, que todos en general tenemos actitudes rebeldes, todos los seres humanos, absolutamente todos, no importa si son pequeños o grandes, absolutamente todos. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, y por supuesto, muchas personas dicen, voy a aceptar este consejo, voy a aceptar este otro por acá, voy a ir con el psicólogo, voy a hacer una cosa, voy a hacer lo otro, claro, pero para ahorita mirar el tema de afrontarla, sí, pues lo primero es que organicemos nuestra vida en Dios, lo que siempre mencionamos acá, porque buscamos es pañitos de agua tibia, y no con esto no quiero decir que no se tome la atención que en el colegio están diciendo, mire, ese hijo está muy rebelde, entonces hay que llevarlo al psicólogo. No, pero es que todo es pañitos de agua tibia, todo es pasajero, y entonces lo que quería mencionarte es como las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? Entonces, estos hijos rebeldes ya no tienen, como no tienen ninguna regla y ya se les salieron de control a los padres, entonces 15, 16, 17 años o pongamos más 12 años, todo el tiempo en la calle. Van al colegio, pero se escapan del colegio. No están en el colegio y entonces están con los amigos. Se ha generado un bloque y todo eso son malas compañías. Ese bloque lamentablemente de malas compañías, eso va avanzando a temas de cigarrillo, alcohol, drogadicción. En algunos casos lamentablemente se forman pandillas y entonces se están formando para ser ladrones. Si ves todo lo que se afecta cuando realmente no entendemos que nuestros hijos no se nos pueden salir de control y que debiéramos empezar a corregir las cosas. Si tenemos hijos pequeños, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es la pregunta, ¿cómo afrontar? Entonces vamos a mirar un poco el tema de los hijos pequeños, vamos a mirar también de los adolescentes, pero lo que siempre vamos a tener es ¿qué dice Dios? Ahora, como esa es la última pregunta y esperamos, vamos a ver si alcanzamos a resolverla en esta oportunidad, entonces miremos cómo afrontarla, ¿no? Sí, total. ¿Cómo afrontarla? Bueno, aunque esa pauta te la voy a preguntar a ti, ¿verdad? Voy a hacerte esa pregunta a ti. Algo que he podido experimentar como madre, Dani, y queridos oyentes de Suba Alternativa y Cielos Abiertos, tu radio, es que muchas veces les exigimos a nuestros hijos algo que nosotros ni siquiera hacemos. Les exigimos cierto tipo de principios y valores que nosotros no hemos iniciado ni hemos cultivado en nuestro hogar. No mientas. Por a mí me molesta que me mientas y llega alguien a cobrarte un dinero que tú debes. Dígale que no estoy. O sea, ¿qué autoridad tenemos? ¿Sí? No seas desordenado. ¿Y cómo están tus cajones? ¿Cómo está tu ropa? ¿Dónde dejas la ropa? ¿En su sitio? ¿No la dejas en su sitio? Y le estás exigiendo a tus hijos eso. Y más que las palabras, lo que más marca no solamente en los niños, niñas y jóvenes, sino en nosotros los adultos, algo que nos ayuda y nos empuja y nos anima a mejorar es el ejemplo. Entonces, qué bonito que en primera instancia nosotros nos podamos encomendar a las cosas del Señor, en segunda instancia que le pidamos mucha fortaleza al Señor y sabiduría para poder realmente tener esos cambios, que podamos obrar en naturalidad y no como a la fuerza para que mis hijos cambien, porque ellos, cuando se ve algo forzado, no va a haber cambio tampoco.
debe ser algo con disposición y con atención. Entonces, he visto que lo que ha generado más a mi hijo, porque solamente tenemos un hijo, ya tiene 20 años, ya va para 21 años, lo que más genera impacto en él es que podamos dar testimonio, aunque no damos un testimonio 100%, porque somos seres humanos, aunque por eso no nos podemos excusar, aunque hemos cometido una cantidad de errores, de fallas, tenemos defectos, bueno, nuestra naturaleza es rebelde también, pero dentro de lo posible, sí poder ser un verdadero, pues, ejemplo para ellos en el orden, en la disciplina, en la responsabilidad, en los principios, en muchas cosas que debemos cultivar en ellos, Dani. Entonces, a veces uno quiere como, haga esto, haga lo otro, sea puntual, cuando ve que los padres de pronto son impuntuales y así sucesivamente. Bueno, no sé si me adelanté, pero esto puede ser una pauta que en lo personal me ha ayudado como afrontar este tipo de rebeldía que pueden tener los chicos. Claro. Lo primero que vamos a decir en afrontar es que sí hay esperanza realmente para los hogares, sí la hay. Y de acuerdo a la edad, pues hay que hacer correcciones. Sí, por eso decía anteriormente, hoy en día dice, no, es normal que mi hijo en esta edad dé esos signos de rebeldía. Bueno, pero puede ser normal, pero entender de que todos tenemos signos de rebeldía en cualquier tipo de edad, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, en esa edad hay un énfasis. Sí, un énfasis por los cambios, porque está creciendo, porque él cree que ya es independiente, ya no necesita que le estén orientando, que le estén guiando, ¿sí? Entonces, pero eso se construye desde pequeños. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar ello? Bueno, en primera instancia, lo fundamental es que los papás empiecen a corregir. ¿Y cómo van a empezar a corregir? Bueno, teniendo también una prioridad de las cosas de Dios. Las cosas de Dios son realmente fundamentales. Las escrituras nos están hablando, por ejemplo, el libro de Proverbios es completamente sabio en hablar de un hijo necio, en hablar de un hijo rebelde, en hablar de un hijo que no atiende los consejos de su padre, ¿sí? Entonces, nos vamos a nutrir de la palabra de Dios y vamos a encontrar, uno, la condición del ser humano es que no quiere aceptar reglas, pero que esas reglas las ha dejado Dios para convivir. Esas reglas las ha dejado Dios para que tengamos bienestar. Esas reglas las ha dejado Dios para que podamos exaltar su nombre, ¿sí ves? Entonces uno dice, ¿cuál es el propósito de las reglas? Ah, no, es que no me caen bien, no, esas reglas una cosa, esas reglas otra cosa. No, las reglas que ha dejado Dios pues tienen propósitos, convivir, fortalecer la familia, darle gloria a Dios. Pero si no asumimos esas reglas, entonces ¿qué va a haber? Conflictos, va a haber problemas, va a haber peleas, va a haber frustraciones, va a haber rechazo, se van a dañar los hogares. Entonces eso es lo primero. Lo primero es que los padres entiendan la necesidad que tienen de Dios. Eso es lo primero. Pasando a ello, ya podríamos mirar algunas cosas como prácticas, ¿no? Prácticas sí, para que los papás tuvieran en cuenta. Entonces, si nuestro hijo es pequeño, vamos a estar pendientes de nuestro hijo. ¿Cómo? Preguntándole. ¿Cómo? Teniendo participación con él. Es decir, en esos tiempos que compartimos, que salimos en familia, pues por supuesto, sabemos que hay dificultades de tiempo, vamos a dialogar con él, vamos realmente a conocer un poco más, porque hoy en día, por muchas circunstancias, ¿qué ocurre, no? Los niños a veces quedan solos. Sí. Y solos, entonces la pregunta es ¿quién los cría realmente? El colegio, la televisión, las redes sociales, los amiguitos. ¿Cierto? Eso es lo que los está criando, los celulares, los computadores, todas las nuevas tecnologías, y aunque hay muchas cosas enriquecedoras en estas nuevas tecnologías, lamentablemente, como nuestro corazón se inclina a lo que no es debido, pues vamos a alimentar a nuestros hijos de lo que es basura, de contenido vacío, de contenido que no les va a ser útil, de contenido que los va a convertir en personas más rebeldes de lo que son. Y nosotros como padres pues tampoco le aportamos mucho a nuestros hijos porque los exasperamos, porque los irritamos, porque los cantaleteamos,
y debe ser pues poco a poco con sabiduría y exhortarlos en el amor y en la autoridad. Por eso es importante el ejemplo, porque cuando nosotros ejercemos un tipo de ejemplo, nuestros hijos nos ven luchando en el sentido de que somos desordenados o no somos puntuales o no somos tan responsables, pero nos ven luchando, que intentamos cada día mejorar en esos aspectos, ¿verdad? Pues de pronto también los podemos animar para que ellos puedan ir corrigiendo realmente el camino, pero el único que endereza nuestro camino pues es el Señor, es el único. Así es, por eso planteamos aquí con los oyentes de Suba Alternativa y de Cielos Abiertos que primeramente las cosas de Dios. Entonces vamos a mirar el tema de la comunicación, miramos el tema de nuestro propio comportamiento, ya lo vamos a explicar un poco más, lo ha mencionado mi esposa, y también el de mantener unas reglas. Vea, ahí están. Entonces, ya hemos hablado un poco de la comunicación, ¿cierto? Sí. Ahora tú has ampliado el tema de que nosotros pues seamos también organizados y seamos buen ejemplo. Sí. Esto es muy importante. Pero ¿cómo vamos a ser buen ejemplo? Recuerda, el punto principal es las cosas en Dios. Es que de ahí parte todo, es como la columna vertebral. Sí, tú sabes que la columna vertebral es lo que nos permite realmente estar estabilizados. Tenemos una enfermedad de la columna, pues nos toca en silla de ruedas. Pero de la columna salen vértebras. Ajá. Y entonces ahí salen como los subpuntos. Entonces, lo fundamental, la columna es Dios. Pero entonces, ¿cómo nosotros estamos generando esos cambios con nuestros niños pequeños? Que es el punto que estamos mirando, porque después analizamos los adolescentes. Entonces, comunicación. Preguntarle. Estar pendiente de ellos. El segundo punto entonces es lo que tú mencionabas, ser de ejemplo. Y tú ya diste algunos apartes muy interesantes, ¿no? Que si nosotros somos ejemplo en puntualidad, somos ejemplo en organización, somos ejemplo en trato, pues obviamente eso van a ver nuestros hijos, van a ver nuestros niños. Pero si nuestro ejemplo es la mentira, si nuestro ejemplo es la borrachera, si nuestro ejemplo es la gritería, si nuestro ejemplo es maldecir, malas palabras, pues ¿qué vamos a encontrar en el niño? Que cuando el niño diga una mala palabra antes nos reímos y dice, este sí es mi hijo, este sí es, pero realmente ¿qué estamos criando? No, y también algo que genera la rebeldía es la pereza, y nosotros mismos también pues inculcamos esa pereza porque todo decimos que es malo, todo está pésimo, este mundo cada día está peor. Claro, sabemos que hay una realidad, pero también debemos mirar cómo afrontar esa realidad de una forma positiva y de cómo ser fortalecidos para que más bien podamos tener una esperanza en el Señor y no como que, ay, yo estudié y me quemé las pestañas para trabajar en esto, para hacer lo otro, no alcanza el dinero para nada. Pues dirán los chicos, ¿para qué estudio? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué lo otro? Sí, mire cómo están mis padres, antes de generarle otro tipo de expectativas y otro tipo de esperanza. Entonces, hay que conservar ese tipo de diálogo, ¿verdad?, con ellos. Y algo muy importante es que en lo personal también me funcionó mucho con mi hijo, es que cuando yo lo gritaba o lo regañaba, pues sí, él lloraba y ya, pero seguía en la misma condición. Pero cuando me sentaba a hablar con él, a decirle, mira los pros y los contras, ¿por qué haces esto no te beneficia?, él empezaba como a llorar. Pero ya no era como a llorar por la ira o el mal genio de que lo gritara o lo regañara, sino ya era porque estábamos entrando en un diálogo donde él pudiera examinar su corazón y donde pudiera tener una reflexión con respecto a su comportamiento. Entonces veía que era más certero como ese diálogo que esa disciplina excesiva de la cual tú nos hablabas anteriormente, Dani. Claro, algo que no se me puede olvidar de la comunicación es la forma como lo hacemos. Ajá. Que va alineado con lo que tú estás mencionando. Entonces, si yo voy a entrar en ese diálogo con mi hijo, pero con palabras fuertes. Este ejemplo, me estoy escuchando aquí en la emisora Suba Alternativa y Cielos Abiertos que debo comunicarme con mi hijo. Voy a hacer el esfuerzo. Listo, a partir de hoy voy a hacer el esfuerzo. Entonces, voy a preguntarle a mi hijo, bueno, ¿cómo le fue? Una forma como haciéndolo por hacerlo, a ver qué va a pasar. Como pues claro, por cumplir. No va a pasar nada, todo eso antes va a empeorar.
Porque lo que hay es que generar lazos, y esos lazos se construyen a través del amor. Por eso decía, lo fundamental es Dios. Se construyen a través del amor, a través de aún exaltar. Se le dificultan las matemáticas. Bueno, vamos con paciencia. ¿Sí? Vamos con paciencia. Pero se le dificultan las matemáticas, pero es bueno para, por ejemplo, el fútbol. Entonces estamos exaltando que él es buen deportista. Bueno, y tenemos paciencia para el tema de las matemáticas. De alguna otra forma, pongamos otro ejemplo. De pronto no es bueno para la historia, pero le gusta pintar. Bueno, estamos exaltando el tema de la pintura. De nuestro hijo le gusta hacer los dibujitos, los hace con tranquilidad y le quedan bonitos. Entonces estamos exaltando, diciendo qué bueno. ¿Por qué? Porque pareciera que en algunas circunstancias todo fuera negativo. Ahora, todo esto es el aprendizaje. Claro. Claro, porque pues uno diría en esos momentos, para familiarmente uno, ¿cómo lo hizo? Bueno, hemos venido aprendiendo, pero por eso se necesitan estos programas, se necesitan estas alertas. ¿Por qué? Porque ha sido un aprendizaje. Mira, Dani, que me recordaste precisamente hablando de las matemáticas, pues fue una materia que se me dificultaba. Por la misericordia del Señor la pasé y me fue bien, pero sí era una de las materias que se me dificultaba y mi fuerte era la ciencia y el español. Pero cuando íbamos a la matemática y me tocaba aprenderme las tablas, era 4x4 y era con el puño ahí de que si me equivocaba me iban a pegar el cocotazo o con la chancla. Y pues pensando en qué momento me iban a pegar, pues yo ni siquiera podía pensar en la respuesta certera de lo que me estaban preguntando. Entonces, y cuando yo veo videos ahora en las redes, la mayoría de padres todavía seguimos con ese patrón de vida con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo queremos que ellos se concentren a una respuesta, que amen el estudio, ¿verdad? Que puedan tener disciplina en cosas enriquecedoras y que va a ser de bien para ellos si nosotros pensamos que esa es la fuerza y con el cocotazo? Yo recuerdo eso. Sí, claro. 4x4. Entonces, Y yo, ¿cuánto es 4x4? 16. Bueno, sí. Aprendí. Bueno, pero sí, son esos casos, efectivamente. Nuestra comunicación, ¿cómo es? Porque las palabras, como lo hemos visto en los programas anteriores cuando hablamos del maltrato, hieren. Esas palabras calan en lo profundo del corazón y son heridas que no son fáciles de cicatrizar. Solamente se puede en Dios, solamente se puede en Dios. Entonces, miremos ahora el tema de las reglas. Ajá. Es que uno diría, no, reglas no. Claro, hay que mantener reglas. Por ejemplo, los niños pequeños, reglas en el momento que ellos puedan llegar del colegio. Si es el caso, el niño, no sé, dependiendo de los horarios, puede tomar un pequeño descanso, ¿cierto? De pronto juega un ratico con sus juguetes, pero hay momentos para establecer, es momento de hacer las tareas, es momento de ir a la cama. ¿Sí? Pero entonces no le establecemos reglas, no le enseñamos. Es momento también de decirle a nuestros hijos pequeños que obviamente cómo es el orden en el cuarto, cómo es el orden también de sus juguetes. Hay que establecer reglas, porque imaginemos, llegamos al cuarto del niño, entonces si estamos hablando de un niño, un montón de carros por un lado, por otro lado, y entonces hasta uno se tropieza con los carros, hasta uno puede hasta caerse o le daña el carrito. ¿Sí? Hasta eso puede pasar, pero porque no le hemos enseñado, y ahí está nuestra responsabilidad como padres. Si es la niña, entonces la niña con la casita de muñecas por aquí, por un lado, por otro lado, entonces todo es un desorden. Nosotros, yo recuerdo que teníamos como una cajita para que en este caso nuestro hijo guardara todo ese montón de juguetes, muñecos, todo eso que tenía. Era un montón. Eso, claro, los niños recogen y recogen. Era un montón, pero hay que tener reglas. Es que si no tenemos reglas, somos papás faltos de sabiduría, somos papás negligentes y van a presentarse consecuencias. Así que esos puntos son fundamentales. ¿Cómo vamos a afrontar esa rebeldía? Estamos hablando de niños pequeños, pero también, por supuesto, vamos a hablar del tema de los adolescentes. Pero antes de llegar de los adolescentes, sigamos hablando un poquitico más de esas reglas con los niños pequeños, ¿no? Entonces hablábamos de horarios. Sí. ¿Cierto? Horarios que tiene que ver cuando él llega de su colegio y se pone a hacer sus tareas, pero también muy importante, los horarios de descanso. Correcto. Claro, porque si el niño, un ejemplo, el niño tiene que levantarse a las 5 de la mañana, porque se tiene que alistar y si hay una ruta, entonces para el colegio. Y el niño se está acostando, digamos, a las 10, 11 de la noche, en el horario mismo de los papás que se pueden acostar. Entonces, ¿qué va a pasar con el niño? No va a descansar.
y los niños no deben estar en esos horarios altos. Quizás el papá por muchas circunstancias tiene que hacerlo, la mamá porque tiene que dejar cosas organizadas, pero el niño no. Entonces a veces pensamos que el niño es el que nos tiene que acompañar hasta las 11 de la noche que todos nos vayamos a acostar. No, no hagamos eso. Anteriormente había algo muy interesante en la televisión, no sé si tú te acuerdas. Ay, un comercial. Sí, un comercial que Eran decía... las 7 de la noche. Sí, que decía ¿Sí a los niños buenas noches, es hora de irse a acostar, algo Sí, para así. cepillarse los dientes, y era muy lindo. Claro, ¿cuál es el problema? Es que ahora en día eso no lo vemos, y como no lo vemos, no lo enseñamos, y como no lo enseñamos, pues que los niños se acuesten a la hora que quieran. Pero todo eso se ha perdido, es volver. Como nosotros hablamos a veces con personas que nos encontramos, volvamos a las escrituras, volvamos al manual de vida, vuélvete a Dios, reconoce tu rebeldía y vuélvete a Dios. Entonces, esas reglas son muy importantes mantenerlas con los niños. Entonces, hablamos de la comunicación, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué otro elemento? Hablamos del ejemplo. Del ejemplo y finalmente... De las reglas. De las reglas. 3 cosas muy importantes. Ahora, creo que pudiéramos pasar al caso de los adolescentes, ¿cierto? Los adolescentes ya tienen otra perspectiva, tienen otra mirada. Cuando estamos hablando de los adolescentes, podríamos estar hablando de esa edad de 11, 12 años en adelante, ¿sí? Es decir, ya no son niños, ya empiezan a mirar otras cosas, ya ellos se creen un poco más independientes, ya les caen mal las reglas, ya no quieren ajustarse a los horarios, pero fíjate, todo como comienza. Si yo comienzo a enseñarle desde pequeño, no voy a tener problema cuando él empiece a tener todos esos cambios. Porque el niño empieza a cambiar sus cambios físicos, que son normales de todo ser humano. Tanto niños como niñas empiezan a cambiar. No, yo creo que a varios oyentes les pasaba algo que a mí me ocurría. Pensaba que si yo tenía frío, mi hijo tenía frío, que si yo tenía calor, mi hijo tenía calor, que si yo tenía sueño, mi hijo tenía sueño, que si yo quería comer, si a mí no me gustaba algún tipo de alimento, a mi hijo tampoco le gustaba. O sea, mejor dicho, todo tenía que ser acomodado totalmente a mi manera. Y no debemos explorar con nuestros hijos en el sentido de que esas reglas vayan acompañadas no solamente a nuestros gustos ni a nuestra perspectiva de vida, sino realmente a una perspectiva de vida a la que el Señor nos llama y la que sea pues más gratificante para la familia como tal, ¿no? Empezando por nuestros niños, porque van a ser menos hiperactivos en las noches y no van a comer tanto dulce, van a tener la mente más activa si les damos ese tipo de nutrientes que ellos requieren, ¿no? Muchos dirán, no, pero es parte de la economía. No, es parte de la organización que tengamos en nuestro hogar, porque podemos administrar e implementar ese recurso para que vaya acompañado de una buena alimentación, nutrición, y eso le va a servir para su mente, para su forma de actuar, de proceder, para saber qué lo puede poner como más interactivo, más hiperactivo, y qué lo puede calmar, qué le puede tranquilizar y qué le puede enriquecer a esa personita y a esos jóvenes que están precisamente necesitando todo ello, porque no le ponemos atención a nada de eso, y eso hace parte de cultivar todo ello, y aunque lo sabemos, no lo hacemos. Es correcto, sí. Lo que tú dices es muy cierto y por eso siempre la necesidad será de Dios. Entonces, los adolescentes. Digamos las siguientes líneas o 2 ejemplos. 1, papás que están haciendo lo posible y han venido teniendo reglas con sus niños y han venido enseñando a sus niños. Y 2, papás que definitivamente no han hecho nada. Entonces, para los papás que van avanzando, lo que tienen que es continuar con ello. Mantienen las reglas, por supuesto, mantienen el diálogo a pesar de que los niños quieren más independencia, en este caso los adolescentes, y los papás mantienen el ejemplo. ¿Sí ves? Hay que seguir con esa misma línea, pero entonces uno dirá, no, yo no soy de esos. No, yo soy de que mi hijo tiene 14 años y está completamente rebelde y lo que estoy escuchando en la emisora no he hecho absolutamente nada, porque es el trabajo, porque trabajo de 5 a 10 de la noche, porque lo veo durmiendo en todo tiempo y él ha crecido con mis hermanos, mis tíos, mi mamá, los abuelos y no, nada que ver. Y eso está completamente rebelde. Entonces, ¿qué hacer allí? Porque eso es interesante el caso, ¿no? Y hay muchos papás, muchas familias que están viviendo así, ¿no?
que lo están viviendo así, también que avergonzamos a nuestros hijos disciplinándolos delante de los demás cuando debemos hacerlo en privado, llamarle a un lado, corregirle, exhortarle que no se sienta avergonzado, ¿verdad? Hay momentos de momentos y hay que saberlo hacer con sabiduría. Entonces, recordemos que es importante la comunicación, que es importante el ejemplo, que es importante cumplir las reglas, y algo que siempre he escuchado y que sí he visto que ha funcionado mucho es que tengamos cuidado con lo que le prometemos a nuestros hijos, porque lo que le prometemos hay que cumplirlo. No le prometamos cosas que no podemos cumplir. Que si vamos a disciplinarle, mantengamos la disciplina, ¿sí? Que si le regañamos al momento, ay no papito, no mamita, no. Si mantenemos una disciplina, nos mantengamos firmes. Que si les prometemos algo, lo cumplamos, ¿sí? Porque eso también son normas y reglas de vida para que ellos sean cada día mejores y puedan analizar más su entorno, lo que ellos están haciendo y lo que les ayuda y no les ayuda, ¿no? Porque todos estos vacíos que vamos dejando como padres, pues ellos van a querer llenar esos vacíos queriendo agradar a otros jóvenes, queriendo utilizar o consumir cierto tipo de analgésicos, de droga, buscar otro tipo de espacios, hacer cosas más indebidas. Entonces es bueno que nosotros le guiemos. Por ejemplo, hay programas de televisión, entonces decir, bueno, porque mira, yo te recomiendo que no lo veas porque está esto y lo otro, pero explicar. Pero si le dicen a uno, ¿y por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no? Y punto. No, hay que explicarle, ¿no? Y cuando se le da una explicación, pues como que menos empieza ese morbo y a correr esa mente en hacer cosas que no debe hacer. Entonces, pues como que son tipsitos en los cuales, pues bueno, el Señor nos ha permitido ya tener casi 21 años de experiencia, y nunca será suficiente porque siempre estaremos aprendiendo como padres, pero lo importante es realmente tomar el consejo del Señor, inclinar nuestro oído, estar atentos a la voz del Señor y depender del Señor en todo ello. Y algo muy importante que nos llama la palabra es orar fervientemente por nuestros hijos. A mí me preguntaron una cosa, me dijeron, bueno, si del conocer del Señor dependiera de ti, ¿tu hijo conocería al Señor? Entonces yo diría, pues no como tal, pero porque pues todo es soberano, en todo es soberano el Señor. Pero mi responsabilidad como madre y la responsabilidad de mi esposo como padre es que podamos orar fervientemente por nuestros hijos, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, miremos el tema de los adolescentes cuando la situación está complicada, ¿no? Pues, ¿qué deben hacer esos padres? Como siempre, porque yo creo que el próximo programa tendríamos que hablar más de lo que dice el manual de vida, ¿no? Correcto. Porque nos quedará esa pregunta ahí pendiente. Pero, ¿qué deben hacer esos padres? Acogerse a Dios. Eso es lo primero, otra vez, ¿no? De pronto el oyente dirá, no, pero siempre ponen las cosas. La frase de cajón. Es que realmente es la verdad. ¿Cómo vamos a decir otra cosa? Estaríamos completamente desconfiando del amor de Dios, pero también entregando una información errada. Entonces, primeramente esos papás que están pasando situaciones difíciles, pasan esas situaciones difíciles, acogerse a Dios. Que su hijo inclusive está tomando malos caminos, acogerse a Dios. Eso es lo primero, lo primero. Lo segundo, en ese caminar de acogerse a Dios, es restablecer la comunicación con ellos, a pesar de que él no quiere, a pesar de que él no desea, que él pueda ver que el papá está, o la mamá, o los papás están atentos de él. Se apersonaron de la situación, entonces están viendo que su hijo va al colegio, pero se escapa del colegio. Uh-huh. Entonces ellos indagan, bueno, hijo, ¿por qué haces eso? Hijo, ¿cuál es la situación? Hijo, ¿qué es lo que estás planteando? ¿A dónde te vas? Bueno, eso para nosotros nos lleva a tener muy en cuenta de cuáles son esas amistades y generar un buen control sobre esas amistades que lo están influyendo, que están trayendo cambios en el comportamiento. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? A través del diálogo, a través de conocer su entorno. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, porque no teníamos el tiempo, pero es que aquí no hay nada que hacer. Cuando una persona se está desviando, hay que tomar medidas urgentes. Uh-huh. Y hay que sacar el tiempo o hay que sacarlo. Porque si uno siempre dice, no, pues no, entonces llevémoslo a la orientación del colegio, al psicólogo del colegio, ok,
pero nuestra responsabilidad. Es que nosotros somos los padres, no el colegio, no el orientador, no el psicólogo. Y claro, podríamos tener allí algunas ayudas, y muchas de estas inclusive nosotros las estamos mencionando, pero pues quizás algunos de ellos no van a decir lo más importante: necesitas de Dios, porque van a poner paliativos, pañitos de agua tibia, y la situación va a continuar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos teniendo ahí? Como el hijo rebelde, entonces pierde el año. Como el hijo rebelde tiene malas amistades. Como el hijo rebelde no hace caso en casa. Como el hijo rebelde entonces no cumple horarios. Como el hijo rebelde entonces se queda donde quiere. Estoy hablando de 14, 15 años, 12 años, 16 años. Y por eso uno dice, no, ya mi hijo ha avanzado. Comunicación, empezar a dialogar. Hijo, ¿por qué estás haciendo eso? Hijo, tal cosa. Y en medio de todo eso, aún como padre, reconocer ante el hijo: no lo he hecho bien, hijo. Perdóname, te he descuidado. Hijo, no he hecho las cosas debidamente. Hijo, ahora soy tu padre. Aquí está, también está tu mamá. Nos vamos a personar de la situación. Lo vamos a hacer en amor, dependiendo de Dios. Dios nos va a ayudar. Vamos a hacer las cosas como deben hacerse y vamos a salir adelante, hijo. ¿Por qué? Porque anhelamos, deseamos, queremos lo mejor para ti. Y esa vida que tienes con esos amigos, con ese comportamiento, con esas actitudes, te van a llevar a la destrucción. Así es. Entonces, todo parte de la estructura que es Dios, y a partir de allí una comunicación activa para poder generar esos lazos fraternos, pero también generar como unos muros de protección frente a los amigos que tiene, que le rodea. Esos amigos que pueden ser malas influencias, esos amigos que le están aconsejando. Entonces puede decir allá el hijo, ¿no? Se encuentra con los amigos. No, es que, bueno, no sé, es que así utilizan los términos. Los términos. Dice, no, mi cucho está muy cansón. Bueno, otros términos, ¿no? Pero yo sé que me entienden. Pero yo he escuchado eso. Ya sin ese respeto, ¿no? Mi padre. No, sí. Ese viejo cascarrabias. No, dice. Esa mamá cantalitosa. Bueno, estamos utilizando términos normales para que nos entiendan, pero eso no son los términos. Sí, pero son más bruscos, más fuertes, claro, más toscos. Sí, efectivamente. Entonces, mi cucho está bien cansón, por decirlo. Entonces, ¿qué le va a decir el amiguito? Ah, no se deje, no. Eso sabe que yo qué hice, yo lo puse en su sitio y a mí yo puedo salir a la hora que quiera, yo puedo hacer lo que quiera. No, por eso hay que generar un muro de protección. ¿Y cómo se hace? Con la comunicación, con el diálogo, es decir, que mi hijo ahora tenga confianza, pero ellos también se dan cuenta de nuestros cambios porque estamos dependiendo de Dios, no lo estamos haciendo a la fuerza, no lo estamos haciendo por quererlo hacer y después nos cansamos, nuestro hijo ya está perdido. De pronto hasta llegó una correccional. ¿Suele pasar? Claro, suele pasar porque nuestro código aquí de infancia, cuando hay cierto delito ya grave, pues va a ir a una correccional, ¿sí? Escuchamos, por ejemplo, testimonios de padres que lo vamos a internar. Bueno, hoy en día algunos lo utilizan, otros días ya no, otras personas ya no, pero los internan. Otra situación, entonces como ya se les salió de las manos, entonces lo dejan a otras personas, ¿no? Mire, críelo. Pero es nuestra responsabilidad, nosotros somos los padres y se los vamos a dejar a otros. Entonces quien lo tiene que criar es el psicólogo. Quien lo tiene que criar es el orientador del colegio. Quien lo cría entonces es el profesor, a ver qué consejo nos da. Quien lo cría entonces cuando no es ninguno de ellos, porque son unos cuchos muy cansones, entonces va a tener es los amiguitos. Y esos amiguitos lo están llevando es al hueco, tristemente al hueco. Así que todo está aquí en Dios y todo tiene que ver con los lazos comunicativos, pero esa comunicación debe generar es confianza y no debe generar es alejamiento. Muy importante, debe generar esa comunicación, confianza y no alejamiento, porque entonces el hijo no va a contar las cosas y solamente va a contar lo que le conviene. Y no va a contar las cosas de que está con ese amigo, de que ahora ese amigo le pasó el trago, y que no solamente le pasó el trago, sino le pasó el cigarrillo, y no solamente le pasó el cigarrillo, sino le pasó la marihuana, y no solamente le pasó la marihuana, le pasó el bazuco, y no solamente bueno, tantas cosas que hay, que definitivamente no traen absolutamente nada bueno, y lo que van a hacer es que esa rebeldía cada vez sea más, pero más y más fuerte, y la persona se siente en una sin salida.
estamos hablando de casos muy comunes, de familias bogotanas, de familias de Suba, de familias de Kennedy. Esto es normal, esto es el pan de cada día. Pero aquí queremos decirte que todavía hay esperanza, y esa es la esperanza en la que nos vamos a enfocar en el próximo programa, porque recordemos el título, ¿no? La rebeldía, dolor de cabeza. ¿Quién no tiene dolor de cabeza con sus hijos? Ay, ay, Pero ay. que miremos esa esperanza, ¿no? La fe, la esperanza y el amor prevalece, y lo que más prevalece es el amor del Señor. Con este mensaje nuevamente les dejamos y quedamos ahí en incógnita todavía con respecto a este tema sobre la rebeldía, que es un dolor de cabeza para nosotros los padres con respecto a nuestros hijos. Más adelante, bueno, hoy tomamos y tocamos la problemática de todo ello, y después también abordaremos el tema de qué consejo nos da la palabra del Señor, porque hoy aquí hablaron Dani y Karina, pero lo más importante es que nos habla el Señor con respecto a la luz del Evangelio, donde es el único que puede obrar en nuestros corazones y nuestras mentes. Les hacemos esa cordial invitación para una próxima emisión. Entonces nos despedimos, deseándoles un feliz resto de día y dejándolos con la mejor programación de Suba Alternativa y Cielos Abiertos, turradio.com. Les acompañamos Dani Albeiro Aquillón, ahora Nelly y Diana Karina. Bendiciones. Hablemos de familia. Construyendo hogares saludables. Lunes y jueves. Por Cielos Abiertos y Suba Alternativa. Óptica Visión Salud.clit, a media cuadra del centro comercial y diagonal al Éxito, en la calle 148, número 109B16, local 5. O nuestra otra sede, Óptica Visión Salud.b, a media cuadra de Plaza Imperial, en la calle 151C, número 109A 59. Llámanos y agenda tu cita a los números 310-858-3057 o el 311-492-052. O envíanos tu fórmula por WhatsApp y te cotizaremos tus lentes. La Policía Nacional de los Colombianos hace las siguientes recomendaciones para evitar el hurto al comercio. Los delincuentes están utilizando llaves maestras para ingresar a las instalaciones, dejando sorprendidos a los ocupantes de los mismos. Actúan en grupo y conocen detalladamente los sitios y lugares donde se encuentran los objetos de valor. Los sitios más afectados son los centros de cómputo, cabinas telefónicas, talleres de mecánica automotriz, bodegas de almacenaje y el sector residencial. Para evitar estos hurtos, utilice de día y de noche los pasadores, llaves o seguros internos en sus locales. Instale mecanismos de seguridad como alarmas, circuitos cerrados de televisión, etc. Conozca los teléfonos de emergencia a fin de servir de alarma temprana ante cualquier novedad que observe. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Papá, mamá, el chiquitín de los precios bajos este año le trae la tienda virtual de la feria escolar. Envíos a todo el país. Visítanos en nuestra página web, elchiquitindelospreciosbajos.com. O visítanos en la tienda física, El Chiquitín de los Precios Bajos, en la carrera 92, número 146B41, Suba Centro. Recibimos todas las tarjetas Visa, Mastercard, Codensa, Éxito, Al Costo, el bono de compensar, Nequi y Davi Plata. Síguenos en las redes sociales, Facebook, El Chiquitín de los Precios Bajos, Instagram, El Chiquitín Escolar. ¡Los esperamos! El Colegio Pedagógico Neogranadino ya tiene abiertas las inscripciones y matrículas para este año escolar en los niveles básica, preescolar, primaria y bachillerato. Ofrecemos inglés intensivo, formación en valores y competencias, actividades lúdicas y enfoque constructivista. Amplias instalaciones en la calle 146A, número 94D19, La Campiña. Atención, descuento en un 50% en la matrícula en los grados de preescolar para estudiantes nuevos. Más información 601-383-8114, WhatsApp 320-819-4307. El Colegio Pedagógico Neogranadino, matrículas abiertas. Estas son las últimas noticias en Suba Alternativa Estéreo.
líder en Suba. 11 de la mañana en punto a través de Suba Alternativa Noticias. Bienvenidos al avance informativo de la hora en una presentación del Zoológico Santa Cruz en el municipio de San Antonio del Tequendama. Ven este fin de semana y visita y encuéntrate con la naturaleza y los animalitos en San Antonio de Tequendama, Zoológico Santa Cruz. En el zoológico me encuentro hoy y vengo a conocer animales. Ven y vive el maravilloso mundo animal a tan solo 45 minutos de Bogotá. Zoológico de Santa Cruz. El león, el hipopótamo, el tigre, el venado y más de 800 animales te esperan en San Antonio del Tequendama, Cundinamarca. Abrimos todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Compra de boletería en taquilla y online www.zoosantacruz.org. Para mayor información llama o escribe al WhatsApp 310-312-7094. Servicio de parqueadero. Descuento para colegios, empresas y universidades. Los esperamos en el Zoológico Santa Cruz. Espero que hayas disfrutado de este viaje. Mucha atención porque un padre de familia denuncia que su hija de 1 año fue golpeada en el interior de un jardín infantil en el barrio Santa Rita de Suba. Los padres de familia de un jardín infantil ubicado en el barrio Villacindi, en esta localidad, dio a conocer una denuncia de un presunto caso de maltrato contra un menor de tan solo 1 año de edad al interior de un jardín infantil. La madre de la menor fue a recoger a la menor en la institución educativa, en donde se la entregaron golpeada y con algunos rasguños en la cara. Los directivos del jardín infantil nunca les brindaron una respuesta clara a lo sucedido, por lo que piden justicia por los hechos ocurridos. La progenitora de la menor indicó a la emisora Suba Alternativa que el estado de salud de la niña era bueno cuando la dejó en el plantel educativo, como lo hacía normalmente. Sin embargo, asegura que al terminar la jornada los funcionarios de esta institución le entregaron a la niña con evidentes signos de violencia. La pequeña presentaba golpes y arañazos en su rostro. Recuperan camioneta de general de la policía que había sido robada en el sur de Bogotá. En las últimas horas se conoció un nuevo hecho de inseguridad en la ciudad de Bogotá, esta vez por parte de 3 delincuentes que intimidaron a un conductor para hurtarle una camioneta adscrita a la policía de Bogotá en la localidad de Bosa y posteriormente huir del lugar. De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, el hecho se presentó durante la madrugada de este jueves, luego de que el conductor del vehículo, que pertenece al general de la policía Álvaro Pico Malaver, fue emboscado por los delincuentes. Según dijo el coronel Eder Siachoque, oficial de guarnición de la policía de Bogotá, en la localidad de Bosa se presenta un hurto de un vehículo oficial, una Toyota TXL Oros Blanca, del cual llegan 3 sujetos, intimidan al conductor y se llevan el automotor. De inmediato se activa el plan candado con nuestro módulo de por cuadrante, personal de la Policía Judicial e Inteligencia en la localidad de Kennedy. Pues el oficial enfatizó que durante las horas se realizó un seguimiento a la camioneta por parte de uniformados del cuadrante hasta dar con el paradero del vehículo en el barrio Timisa, en la localidad de Kennedy, donde fue dejado abandonado por los delincuentes tras la persecución. Y en noticias de la región central, departamento de Boyacá, mucha atención, porque en la vereda del Salitre, el municipio de Paipa, se construirá la primera planta acopiadora de cebada, iniciativa con el que el gobierno de Boyacá Grande, en equipo con el Ministerio de Agricultura y la empresa Bavaria, buscan fortalecer la competitividad de este renglón productivo en el departamento a través de la tecnificación y la reactivación económica sectorial. El proyecto contempla áreas administrativas de servicio, producción y complementarias como acceso, cerramiento y urbanismo, en un predio de aproximadamente 11.700 metros cuadrados, propiedad del departamento de Boyacá. Son las 11 de la mañana, 4 minutos. Continúen con nuestra programación. En una hora, un nuevo avance informativo a través de Suba Alternativa Noticias. Estas fueron las últimas noticias en Suba Alternativa, líder en Suba.